váyase poniendo de pie, perdón. Vamos a leer desde el versículo 14. Santiago capítulo 2 es una de las epístolas que nos hablan acerca de cómo es la vida de un cristiano, la vida de un creyente, ¿sí? Pero por eso es muy importante que hoy entendamos qué es lo que Dios nos va a hablar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, por favor, al versículo 19 de esta parte de la palabra del Señor. Y todos juntos dice la palabra del Señor, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora ponga atención, por favor, versículo 19, que es el que yo quiero compartir en esta tarde con usted. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. A ver otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. Y después dice: también, ¿quiénes creen? Los demonios creen y tiemblan. Vamos a leer, a orar. Padre, en esta tarde háblanos conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos, Señor, salir en esta tarde, Señor, inspirados por ti, llenados por ti, Señor, pero sobre todo, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres el autor de nuestras vidas, sabiendo, Señor, por qué te alabamos, por qué te exaltamos. En esta tarde, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Y, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, esa semilla que viene desde lo alto, Señor, y se planta, Señor, sobre nuestra tierra, que somos nosotros, para que demos fruto. En el nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar, mi hermano, en esta tarde. Sí. Yo quiero en esta tarde hablarle acerca de lo que es cree de una forma que sea algo que sea diferente. Porque mire, todo mundo cree. Es más, le voy a decir una cosa: hasta los ateos creen. Hasta los ateos creen. Cuando usted le demuestra que creen ellos en algo, ¿sí? Ellos se quedan incluso diciendo: la fe viene solamente por el que es el autor de la fe, que es Dios, ¿sí? Y por ejemplo, en una ocasión, ¿sí? Un pastor le decía a una persona: es que yo soy ateo y tú no me vas a hacer creer en absolutamente nada. Y le dijo: pues ya te equivocaste con eso, porque venías de quién es ella. Esa es mi esposa. Le dice: tú acabas de decirle que tú no le crees a ella, ¿sí? Que no estás creyendo en su amor de ella. Entonces con eso estás demostrando que sí tienes por lo menos un poco de fe, ¿sí? Y al tener un poco de fe, el único que da la fuente de la fe, que es Cristo, ¿sí? Es el que solamente puede hacer que tú creas en ella. Pero si tú sigues manteniéndote en esto, le estás diciendo a ella que no estás creyendo absolutamente nada, porque ella te demostró o te quiere dar su amor. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros podemos darnos cuenta de que a veces pensamos que creer es tener un concepto de una fe ciega. Y por eso es muy importante lo que yo les leía, ¿sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice, pero también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Muy importante entender. Ahora, esa palabra de lo que está escribiendo Santiago, ¿sí? Es muy importante para la iglesia en esos momentos de lo que estaba pasando, ¿ok? Nosotros hoy estamos disfrutando, diga conmigo, disfrutando de venir a alabar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos están disfrutando de eso? ¿Cuántos pasamos un tiempo glorioso en la presencia de Dios? ¿Sabe que una de las cosas que es muy importante es que entendemos que cuando nosotros venimos a alabar y exaltar el nombre del Señor, no solamente es porque tengamos el último canto de la moda, ¿sí? Sino porque lo que vamos a expresar en ese momento, alguien ya lo valora más que todas las cosas, y ese es Dios. Ese es Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, por eso es muy importante entender eso. No se trata de la música,
Se trata de lo que sale del corazón. ¿Sí? Porque si no, imagínense si se tratara de la música o de la calidad de música, imagínense nuestros hermanos africanos que no tienen instrumentos. ¿Sí? Y usted los ve y se prenden a alabar a Dios. Hacen unos sonidos, se ponen a brincar y hacen unas cosas con sus manos maravillosas nuestros hermanos africanos. Y alaban y exaltan el nombre del Señor. ¿O no es cierto? ¿Verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? A veces nosotros decimos, es que la guitarra como que no, como que se desafinó el de la guitarra. Bueno, a veces pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene tan desafinado. Pero bueno, esas son otras cosas. O el de la batería no le pega con mucho ritmo, no es como nosotros quisiéramos, ¿ok? Pero bueno, yo quiero que usted vea en esta tarde esto. La iglesia en el tiempo del apóstol Santiago, ¿sí? Porque también fue apóstol, es muy importante entender, ¿sí? Santiago no caminó con Cristo. Santiago se llama Jacobo, ¿sí? Y cuando nosotros lo leemos en esta parte de la escritura es porque su nombre viene de una composición de dos palabras, San Jacob, ¿sí? ¿Sí? En ese tiempo, cuando una persona tenía ya un estudio, un conocimiento de lo que en ese tiempo era la palabra del Señor, el conocimiento de Dios, se les hacía santos, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando hablamos de que no, es que San Mateo, Santiago, San Matías, ¿sí? Son hombres que fueron llenándose del conocimiento de Dios. Pero su nombre verdadero es Jacobo. ¿Cómo se llamaba? Y nosotros vemos, por ejemplo, que en el hebreo Jacobo es Jacob y en el griego es Jacob, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros juntamos las dos palabras, San Jacob es Santiago. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? Y si no me cree, investíguelo. Así de sencillo. Pero bueno, en sus tiempos del apóstol Santiago, la iglesia estaba pasando por un tiempo de persecución. ¿Sí? La iglesia ya había, no era la iglesia del libro de los Hechos del capítulo 1 al capítulo 4. Empezaron a haber tiempos difíciles en el tiempo ya de Santiago. Santiago es una de las personas que se queda en Jerusalén. Cuando ve a su hermano haber resucitado, cree en Cristo. Él no había creído en Cristo. Él pensaba en un momento dado que el Señor Jesucristo hasta se había vuelto loco. ¿Por qué? Estaban llenos de tanta duda, ¿sí? Que dice la palabra del Señor que en una ocasión su madre y ellos llegaron a decirle al Señor Jesucristo que dejara de hacer eso. Y llega el momento en que le están casi queriendo decir que se regresen a su casa. Después María, cuando ve que Jesús convierte el agua en vino, ¿sí? Entonces empieza a ver lo que está sucediendo en Cristo. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Cuando nosotros leemos los evangelios, muchas veces leemos de una forma que decimos, es que aquí todavía Marcos, por ejemplo, dice que María lo fue a buscar a Jesús. Y entonces ya cuando tú lo ves en Juan, ¿sí? Y ves el milagro del agua en vino, o sea, Marcos se adelanta todavía un poquito más a que cuando está María todavía viendo los primeros días del ministerio de Jesús. Cuando María ya ve lo que el Señor Jesús está empezando a hacer, ¿sí? En las bodas de Canaán, María llega y les dice, hagan lo que Él les diga que hagan. Y les da instrucciones, porque ya empieza a ver lo que el Señor Jesucristo está empezando a hacer. Pero no así sus hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces la hemos leído con una mentalidad de este lado, americana, y no la leemos de una forma que es el judaísmo, y eso nos ha costado un poquito de trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, del Señor Jesucristo, nos imaginamos a un tipo güerito de ojos verdes, ¿verdad? Una barba bien refinada, un estilo así como que de repente hasta labios bien delineaditos, ojos así casi sacados para un actor de Hollywood. Y si nosotros lo vemos en el contexto hebreo, en el contexto judaico, el Señor Jesucristo ni güerito era.
Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Nuestra mentalidad del Señor Jesucristo, entonces como que se llega a distorsionar. ¿Por qué? Porque para esos tiempos, ¿sí? Dentro de lo que es ya la mezcla de razas, ya no es 100% original. O sea, no quiero decir con esto que no sean una raza única. Escúchemelo bien. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham tiene un hijo con su media hermana que es Isaac. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pero también tiene un hijo medio negrito. ¿Con quién? Con una egipcia. Los egipcios son africanos, ¿o no es cierto? ¿Los egipcios son africanos o no son africanos? ¿O yo estoy mal? ¿Egipto dónde está? ¿Dentro del continente qué? Africano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, con el paso del tiempo, ¿sí? Ellos tenían permitido juntarse con otras personas. Otras de las tribus que vienen con una mezcla es la de José. José tiene 2 hijos, ¿en dónde? ¿De quién? De una egipcia también. ¿Sí? ¿Y quiénes nacen de esa relación? 2 tribus. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. Ahora sí ya los torcí. Manasés y Efraín. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces imagínate, si existiera ¿por qué Dios permite todo eso? Para que ellos tuvieran una mentalidad diferente. Y dentro de los primeros cristianos, dentro de ellos, ¿sí? No existía el racismo. No existía, mis hermanos. Abraham tenía bien ese concepto. Por eso el Señor, cuando los saca de la tierra de Egipto, les dice: cuando llegue el extranjero con ustedes a vivir en medio de ustedes, no le van a hacer el feo. Lo van a tratar bien, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de ¿dónde? En la tierra de Egipto. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, con el paso del tiempo, ¿sí? Su abuela de David, su bisabuela de David, tampoco era judía. Es más, se dedicaba a una de las profesiones más antiguas del mundo, su bisabuela de David. La encontraron en un muro y había sido su bisabuela prostituta. ¿Y de quiénes eran? ¿Sí? De los cananitas. Y ella se casa con un hombre que entra a investigar la salida, el muro a Jericó, cómo estaba. Y cuando ellos conquistan Jericó, esta mujer pasa a ser parte del pueblo de Israel. Entonces los de la tribu de Judá tampoco son 100% originales. ¿Sí estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí? Ahora, para el tiempo en el que el Señor Jesucristo viene, ¿sí? El Señor Jesucristo muchas veces nos los han pintado de una forma que nosotros lo vemos, ¿sí? Muy europeo. Y ese concepto de Europa, ¿sí? Siempre lo hemos tenido en la mente. Por eso es que cuando nosotros hablamos y decimos: es que yo sí creo en un Señor, en un Jesús, y de repente nos lo imaginamos güerito, de ojos azules, ya estamos equivocados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos que el Hijo de Dios, ese no era su propósito. Ese no era lo que tenía que ser. Que Él viniera de una forma que dijera: yo soy galán, soy tipo, que me crean a mí. No, sino que nosotros entendamos, ¿sí? Que en un momento dado Dios pone en medio del pueblo de Israel a una persona que no calificaba para el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban? Los fariseos, los saduceos, ¿sí? Existía ya una élite, mis hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Por eso es que muchas veces cuando nosotros creemos, ¿sí? En la prosperidad de Dios, la creemos de la forma equivocada. Y creemos que Dios bendice más a los americanos que a los mexicanos. Y no debe de ser así. ¿Ok? Y quiero que usted ponga atención,
¿Por qué he titulado este mensaje Cuidado con en lo que crees? Cuidado en lo que crees. ¿Ok? Lo que nosotros creamos, o más bien voy a corregir, lo que hoy yo creo es el resultado de lo que he oído toda mi vida. Lo que hoy yo estoy creyendo, hoy es el resultado de lo que he venido escuchando en toda mi vida. Y algunas cosas estuvieron equivocadas, sí, pero algunas se han podido corregir con el paso del tiempo. Eso depende de mí. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Es muy importante eso. Yo puedo seguir enseñándole a alguien que existe Santa Claus, porque eso es algo de lo que yo creo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que creemos, porque cuando nosotros ya creemos en algo, le estamos dando poder a lo que estamos creyendo. Todo lo que sea cultura, mis hermanos, ¿sí?, viene de la palabra culto. Y es de las dos formas: culto en lo que tú te estás apropiando para tu aprendizaje, y culto en adoración. Si nosotros en un momento dado todavía tenemos la mentalidad de que el que hace llover en México, el cuando llueve en México, es porque es Tlaloc, es porque esa es la cultura en la que nos estamos basando, y en eso le estamos otorgando el poder. Pero cuando nosotros sabemos muy bien que la lluvia viene de parte de Dios, sí sabemos que se mueven las nubes, que hay algo que está pasando en la atmósfera, todo eso, ¿verdad? Pero que Dios puede detener la lluvia, claro, tiene la capacidad de hacerlo. Por 3 años se lo demostró a Israel, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Y si nosotros no tenemos bien definido nuestro concepto de creer en un Dios vivo, en un Dios real, entonces la pregunta que sigue aquí es: ¿a quién vienes a adorar? ¿A quién vienes a exaltar? ¿Qué es lo que vienes a expresar? Por eso el canto que acabamos de cantar tiene mucho sentido, ¿sí? Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra. ¿Por qué? Porque si esa es tu creencia bien definida, entonces, mira, te voy a decir algo. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá un río de agua. Eso dice la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí primeramente tenemos que ver esto. Santiago dice, ¿sí?, tu fe no vale nada si no va acompañada de obras. ¿Y cómo es esto? Mire, por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que es lo profético. Nos gusta lo profético, nos llama la atención lo profético, y por eso mucha gente corre cuando se aparece un profeta famoso, corre y llena estadios, porque quiere que una persona le hable. Y no ha estudiado la palabra del Señor, no se pone a leer la palabra del Señor, pero quiere que lo que no ha hecho en 5 años, una persona llegue y se lo diga en unas cuantas horas. Desde ahí ya estamos mal. Desde ahí ya estamos, ¿qué? Ya estamos mal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque entonces, si esa persona no te dice lo que en un momento dado quieres que te digan, vas a salir frustrado. Pero si te dicen lo que en un momento dado le atinó, sales contento. Y eso va a hacer que tu creencia o se afirme o se venga por los suelos. Si seguimos aquí en esta tarde, por eso es interesante esto. No tenemos imágenes para que no creamos que eso es lo que tiene el poder. Tenemos a un Dios sentado en el cielo, con poder y con gloria, y que lo que Él dice en su palabra tiene cumplimiento. Y ahora yo le quiero decir con esto, pero yo quiero darle algo que tiene mucho sentido cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios un estilo de vida. No quiere decir que usted ya no se va a equivocar. Es más,
es lo que Dios va a usar sus equivocaciones para irlo corrigiendo. ¿Sí me di a entender? Sus errores van a servirle a Dios para que usted sea cada vez mejor. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que dice Santiago en el capítulo 14? Dice, ¿tú tienes fe? Demuéstrala. Demuestra tu fe con obras, con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos. ¿Sí? Porque es muy importante que tú me digas, sí, yo tengo fe, pero no tengo obras. Si en un momento dado tú me dices, yo soy una persona amorosa, pero eres amoroso con los de afuera, pero no en tu casa, ya estamos mal, mis hermanos. Los primeros que tienen que recibir amor de nosotros es nuestra familia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, el amor tiene mucho sentido con la fe, mis hermanos. ¿No lo cree? Juan 3:16. Juan 3:16 nos demuestra una fe de parte de Dios. ¿Por qué viene Jesús al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo que Dios enviara al mundo? El amor hacia nosotros. Pero venía con la fe de que Jesús no iba a fallar. ¿Estaba expuesto a fallar? Claro, claro. ¿Pudo haber fallado? Pudo haber fallado. Y eso no es una herejía de lo que estoy diciendo, Por eso dice la palabra del Señor, dice Pedro, y fue tentado en todo. O sea, ¿cuál es el propósito de tentar a alguien que no va a fallar? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Para qué tientas a alguien que no va a fallar? Es como el niño que juega, ¿cómo se llama esas cartas de voltearlas y saber dónde están las demás? Memorama, ¿sí? Pónselas una detrás de la otra y no va a fallar porque él ya se lo pusiste fácil. Pero si el niño encuentra en una esquina una y después en otro lado la otra y se la aprende, de seguro va a dar, pero al principio le va a costar 2 o 3 errores. El Señor Jesucristo tuvo una mujer desnuda de frente a él. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿para qué le llevan a una mujer que acaba de cometer adulterio? ¿No es cierto? Cuando él tenía la bolsa llena de dinero, dijo, ok, ¿saben qué? Se la damos ¿a quién? A Judas. ¿No es cierto? Lo empiezan a decirle, a ver, mira, te dejamos y tú te retractas y dices que no eres el Hijo de Dios. Mentira. Pero el apóstol Pedro describe bien al Señor Jesucristo diciendo, Él fue tentado en todo, para que nosotros veamos lo que Él logra y seamos así como Él fue. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, si nosotros vemos en esa tarde este concepto de lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Cuidado con lo que tú crees. Es que entonces muchas veces Dios hoy nos está advirtiendo que podemos tener un peligro en algo que creamos equivocadamente. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a irnos ahora sí al libro de los Hechos, por favor. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8. Y este capítulo que vamos a leer tiene tres puntos muy importantes de lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Ok? Póngame atención. Ok. Por eso yo le decía, Santiago describe el momento en que le creamos al Señor Jesucristo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque el capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en la muerte, o en su muerte. Acababan de matar ¿a quién?
¿A quién acababan de matar en el capítulo 7? ¿A quién? A Esteban. ¿A quién lo acababan de matar? A Esteban. ¿Quién era Esteban? Fue el primer mártir de la iglesia. Él predicó la palabra de Dios. Él se enfrentó igual a los que acusaron al mismo Señor Jesucristo. Es interesante eso. Y también lo mataron. Es más, lo apedrearon. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿A quién le gustaría morir lapidado? A lo mejor no pasa. Pero ellos fueron capaces de dar su vida por lo que creían, mi hermano. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ahora, antes de continuar, la iglesia debe de creer en un evangelio de fe. ¿En qué? En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Sí, Cristo murió, nunca lo vamos a negar eso. Pero al tercer día, eso la iglesia lo tiene que tener bien marcado. Nosotros creemos en un Cristo que resucitó. Y ahora está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre Celestial. ¿Sigue aquí conmigo? Ok. Nosotros tenemos que creer en un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia debe de creer. Son tres personas en un Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. La iglesia debe de creer en el bautismo del agua, no en la aspersión. No que le eche yo un poquito de agua en la mollera al niño. Eso no es bautizo. Bautizo, dice en el griego, es bautizo, sumergión, inmersión, sepultar. Eso es bautizo. Si te echaron agua y todavía no te has bautizado, tú no estás bautizado. Así de sencillo. ¿Cuántos decimos si eso es cierto? ¿Seguimos aquí? ¿Sí? La iglesia debe de creer en el bautizo del agua. ¿Ok? Y otra cosa bien importante, la iglesia debe de creer en la venida del Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia santa, lavada con su sangre, ¿sí? Y lo vamos a ver en las nubes, no en el cielo. Ok, eso no vamos a enseñarlo ahorita. Pero Jesucristo nos va a esperar en las nubes. Ok, y vamos a hacer un plan de estrategia, de guerra y toda la cosa, para que cuando regresemos con Él se haga la guerra del Armagedón y sea destruido el anticristo, sea prisionero. Por eso es muy importante que usted se prepare. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Ok? Entonces esas son las cosas que es bien importante que la iglesia crea. La iglesia cree en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hoy es el tiempo en el que se está moviendo en medio de nosotros. Él nos revela lo de Cristo. ¿Estamos aquí? Ahora, Pablo no creía en el Espíritu Santo, por eso no tenía la revelación. Por eso Pablo perseguía a la iglesia. Habían escuchado que había un poder que de vez en cuando se manifestaba, pero todavía Pablo aquí todavía tiene una ceguera espiritual, y eso es lo que hace que una persona religiosa persiga a la iglesia. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora vamos a leer esta parte. Vamos a irnos rápidamente, porque ya con la pura introducción, apenas empecé la introducción, ya me llevé media hora. Ok, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra qué? Contra la iglesia. ¿Ya vio que dice que a quién estaban persiguiendo? Ya se menciona la iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Asamblea. Vayas aprendiendo esto, mi hermano. ¿Qué significa iglesia? Asamblea. Iglesia viene de la palabra griega eclesia,
que es asamblea, pero es la de los santos hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy usted va a aprender, vaya y lo comparta hacia afuera. La iglesia no se puede quedar con lo que aprende nada más. Lo tiene que compartir con los demás. Allá nadie dijo nada, amén, ¿verdad? Es que eso es parte de lo que hace la iglesia. Compartir lo que Dios nos dio. ¿Ok? Dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por las casas casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo era Pablo, ¿verdad? O Saulo, aquí todavía se llama. Ahora, póngame atención, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, su fe, lo que estaban creyendo. ¿A cuántas personas usted le habla de la fe que usted tiene? Oiga, de verdad usted tiene algo maravilloso, mi hermano. La gente está esperando que se saque a la gente de la ignorancia de la religión. Usted tiene ese conocimiento. De verdad, mi hermano, yo lo animo, ya no se quede con eso. Háblele a sus vecinos, háblele a sus familiares. Cristo ya viene. Híjoles, no. No manche. ¿De verdad usted no quiere que Cristo venga? Cristo ya viene por nosotros. Yo creo que vamos a empezar a hablar de doctrina básica otra vez. Ok, dice, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A dónde se fue a predicar Felipe? A un lugar donde no querían a los judíos. ¿Sí? Pero se cree que Felipe era samaritano. ¿Saben dónde se cree que Felipe se convierte? ¿Se acuerda de Juan capítulo 4? Esa mujer que va al pozo y que después regresa a predicar la palabra. Este Felipe que estamos hablando aquí no es de los apóstoles, ¿eh? Acabamos de leer, por eso es importante entender que los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Y salió esa iglesia perseguida. ¿Estamos de acuerdo? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En dónde había gran gozo? En Samaria. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Felipe un evangelio de señales, de milagros. A ver, yo le hago otra pregunta otra vez. ¿Los pastores son los únicos que pueden hacer esto? Es la iglesia. Es la iglesia, mi hermano. ¿Sí está teniendo sentido lo que dice Santiago 2:14? Tú dices que tienes fe, qué bueno, pero tienes que demostrarlo con tus hechos. Tienes que decirle a la gente: a Cristo me sanó. Yo creo en un Cristo sanador, pero demuéstraselos. ¿Cómo? Ora por ellos. Ayer mi esposa le daba unos dulces a unos niños y la mamá le dijo: no, al grande no, porque él no tolera la lactosa. ¿El azúcar? No, pero era de leche. O sea, no dejan terminar a uno. Una paleta de leche. Sí, no, pues si no estoy loco, o sea, así dijo la mamá.
Y entonces yo le dije a la mamá, ¿me deja orar por su bebé? Y ella accedió, pero el niño se chivió y ya saben cómo son los bebés, se metió hasta por abajo y toda la cosa y no quiso. Porque estábamos comiendo. Ahora, ¿a usted le da pena orar por los enfermos que lo vean? No nos debe de dar pena, porque tenemos un Cristo vivo. Él se va a manifestar. Los milagros los hace Él, no lo hacemos nosotros. Eso es lo que yo quiero que usted vea, mi hermano. La iglesia empieza a ser perseguida, y entre más perseguida fue la iglesia, más milagros sucedían. Porque muchas veces nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos creyendo, mi hermano. Y hay gente que está esperando al gran evangelista para que ocurra el milagro. Cuidado con lo que crees. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, vea lo que dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún. ¿Qué creía Samaria? En una mentira. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder. Qué tremendo es eso. ¿Sabe con qué estaban comparando este poder que supuestamente tenía este Simón? ¿Con qué poder? Pero ¿cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Tremendo. Tremendo lo que la gente muchas veces puede estar engañado. Por eso le dije hace rato, lo profético descubre todo eso, mi hermano. Cuando es de Dios o cuando es del diablo. Se lo voy a demostrar ahorita. Un ministerio profético no es nada más para decirle a la gente lo que tiene que oír. Un ministerio profético descubre aún las artimañas del enemigo. Lo que hoy estamos viendo son muchos shows. La gente le dice a la gente lo que quiere escuchar, pero muchas veces no le habla ni de sus pecados. Sigue aquí conmigo. Y les estaban atentos, a este oían atentamente todos desde el. Bueno, ya lo leí. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? Levante la mano. Mi hermana, le voy a hacer una recomendación. Al rato platique con el pastor Irán. Eso es lo que la iglesia hace, bautizarse. Porque queremos obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Eso es importante, mis hermanos. No bautizamos a la gente para hacerlos como que en un momento dado, dice la iglesia católica, es que con eso ya los tenemos agarrados. No. El bautizo es algo que se hace por obediencia. ¿Sigue aquí conmigo? Sí. Ahora pongan atención, dice la palabra del Señor. Pero fíjese, dice el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y ¿a quién? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio? Cristo resucitó. Cristo está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo es una persona. Él se mueve en medio de nosotros. El bautismo es necesario en medio de nosotros. ¿Seguimos aquí? ¿Sí? Ok. Cuidado con lo que crees. La gente de Samaria estaba con una venda en los ojos por un hombre que les había hecho creer que el poder venía de parte de quién. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De Dios. El Espíritu Santo es real, mi hermano. El Espíritu Santo es real, se lo vuelvo a repetir. Y Él quiere vivir dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero si nuestra vida no se llena del conocimiento de Dios, simple y sencillamente el Espíritu también se va. Por eso tiene la figura de una paloma. Porque una paloma, en cuanto a alguien se le acerca, vuela. Es muy sensible. El Espíritu Santo es una persona a la que no se le puede engañar. Es una persona a la que no se le puede contristar. Es una persona que en un momento dado toma de lo de Cristo, lo trae a tu vida y te lo empieza a revelar. Santiago, el mismo hermano del Señor Jesucristo en la carne, hijo de María, hijo de José, ¿sí? Porque él es uno de ellos. Creyó en lo que Jesús había dejado. Fue el Espíritu Santo el que hace que Santiago tenga una revelación de que 30 años tuvieron a su medio hermano con ellos viviendo, pero no habían visto de lo que Dios iba a hacer con su vida. Es el Espíritu Santo que les abre las Escrituras y les demuestra las palabras del profeta Isaías, las palabras de David, cumpliéndose cada una de ellas en el Señor Jesucristo. Él creyó en algo que sí es real. Su hermano ahora adoraba al que tuvo 30 años viviendo con él, pero no sabía quién era él. No se trata de tener fe nada más a ciegas. Se trata de decir de ahora en adelante lo que yo recibo de la palabra del Señor, lo voy a compartir con los demás, porque si a mí Cristo me sanó, yo también puedo orar por los demás. Es algo de gracia recibes, da de gracia lo que de gracia recibes. El error muchas veces de pensar lo que Simón hace aquí, y por eso está escrito. No, es que este poder que tiene Felipe es diferente. Y todavía no había llegado ni Pedro ni Juan, y era Felipe, un discípulo. Después con el tiempo se conoce como Felipe el evangelista. Pero él salió de en medio de estar en medio de sus hermanos igual que usted y que yo. Y aprendió que ese poder era real. Lo vio. Vio al Señor Jesucristo hacerlo. Milagros, señales. ¿Por qué? Porque el día que fue la boda de Canaán, ahí estaba él, viendo lo que su hermano estaba haciendo. Hoy nosotros podemos creer en una verdad o en una mentira que parezca verdad. Pero cuando no descubrimos el engaño del diablo es porque entonces nos ha faltado revelación del Espíritu Santo.
La importancia de entenderlo, mi hermano, en esta tarde esto. Escuche esto. Ahora, cuando Pedro descubre la intención de Simón, ¿quién se lo revela a Pedro? ¿Por qué Pedro descubre tan fácilmente esto? Porque anteriormente Pedro había visto que también en la iglesia querían vivir con engaño. Ananías y Zafira quisieron engañarlo al Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto? ¿Quién se lo revela a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que sea importante el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tomará de lo mío y los hará saber, y te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿No es cierto? Esto es una realidad, mi hermano. Eso es una realidad. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te puede traer un pensamiento que viene del mismo cielo, revelártelo, traértelo a tu vida. Es más, te puede dar el negocio de tu vida. Uy, porque eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Te puede dar el esposo de tu vida. Ay, Padre Santo. Mire, ¿sabe por qué muchas veces en el matrimonio uno se da muchas veces de topes? Porque no le hemos preguntado al Espíritu Santo. Revélame su corazón. Revélame su corazón. Ay, pastor, es que canta las rancheras bien bonitas. Si usted lo viera, debajo de mi ventana. Canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Y porque ya cantó bonito, ya es el amor de sus vidas. Y después esa misma canción la usó más allá y después por el otro lado. Sigue aquí en esa tarde. Ahora, yo quiero en esta tarde, lo que yo quiero decirles esto, mi hermano. Las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo creen en lo correcto. Creen en lo correcto. Ahora vamos a terminar con la otra historia. Estuvimos hablando de Felipe, ¿verdad? Dice, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. ¿Qué era este? ¿Un qué? Un etíope. ¿Un qué? Un etíope. Era funcionario de una reina. ¿La reina de dónde? De Candace, de Etiopía. Oiga, ¿usted ha visto etíopes güeritos? Son africanos también, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y cómo es que a estos hombres se les permitía entrar al templo? ¿A dónde fue? ¿A dónde se dirigía? Léalo. Iba a Jerusalén a adorar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de Salomón? ¿Cuántas novias tuvo? ¿Cuántas esposas tuvo? 300 esposas y 300 novias, para no decirles concubinas. Ok.
En una ocasión llegó una reina para escuchar su sabiduría. La reina de Saba, Etiopía. Y ella regresó de Jerusalén a Etiopía embarazada de Salomón. Hubieron una unión de razas ahí. Si usted investiga en esos tiempos, una de las religiones que tiene mayor cristianismo es Etiopía. Es más, ellos aseguran que tienen la Biblia original. La guardan celosamente. Es más, se cree que el arca de la alianza está en Etiopía. Se cree, yo no estoy diciendo ni estoy asegurando que sí, Se cree que el arca de la alianza está en Etiopía guardada. Ahí fue guardada. ¿Por qué? Etiopía creyó en el Señor Jesucristo por un hombre que fue a adorar nada más. Ellos tenían un derecho. Ya ve que no todos son güeritos como nos lo pintan. Eso es muy importante entender esto. Ahora, póngame atención en esto. Lo que quiero demostrarle en esta tarde es esto. A veces podemos corregir cuando tenemos un corazón sincero lo que creemos. ¿Estamos de acuerdo? A veces lo que creemos no está todavía en lo correcto, pero en la grande misericordia de Dios se puede corregir. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, póngame atención, dice. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que se leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué pasaje estaba leyendo el etíope? Isaías, ¿qué? 53. ¿Isaías qué? Ok. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: nada impide. Mira, es más, acabas de leer un pasaje de la escritura y con eso te conformas. ¿Así dijo? Vea lo que dice este versículo. Felipe le dijo: ¿qué? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En quién creyó el etíope? ¿En quién creyó el etíope? En el evangelio de Cristo. Wow. Interesante esto, mi hermano. Felipe sabía qué hacer con lo que él había recibido, qué en lo que creía Felipe. Felipe era una persona que en un momento dado no podía quedarse con lo que él había recibido. Los samaritanos eran despreciables ante los ojos de la sociedad. Pero qué interesante es cómo Samaria,
en el tiempo de la iglesia creció de una forma impresionante. Cómo Dios se manifestó en Samaria. Cómo Samaria Dios la usó para que hubieran milagros, para que se levantaran hombres, predicaran la palabra de Dios. Porque lo que crees es importante, mi hermano. Y tienes que tener cuidado en lo que crees. Aquí había un hombre que tenía una creencia de venir a Jerusalén a adorar, y no era malo. No era malo, porque así dictaba las tradiciones. Pero cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, porque el Espíritu Santo siempre va a buscar corazones sinceros. Por eso estás aquí. Porque un día te alcanzó el Señor. Porque un día vio que a Él lo necesitabas. Manda a un Felipe para que te aclare una verdad mejor todavía. Y se convierta en algo poderoso en tu vida. El etíope conocía que ir a Jerusalén era algo que a su vida le traía beneficio. Pero jamás este etíope volvió a regresar igual. Este etíope llegó a ese lugar de Etiopía transformado. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Mi hermano que estás en esta tarde, tú puedes seguir creyendo que el Espíritu Santo se mueve nada más en algunas personas, o que a ti nada más de vez en cuando te puede hablar, o puedes decir en esa tarde: yo quiero que eso se mueva todos los días en mi vida, todos los días, que el poder de Dios sea ilimitado. El único que puede limitar al Espíritu Santo eres tú, eres tú. Porque cuidado con lo que crees. O crees que todavía se tiene que venir un apóstol, un evangelista para que tú veas algo, manifestación de algo, o decirle: Señor, desde este día usa mi vida, porque yo tengo al Espíritu Santo. Y si no sabes quién es el Espíritu Santo, y si todavía no recibes al Espíritu Santo, hoy es el tiempo en que tú lo conozcas, el tiempo en que tú lo vivas. Los demonios también creen que existe el poder del Espíritu Santo. Por eso es que van a hacer de la forma de engañar a la gente parecida a lo que el Espíritu Santo hace. Simón eso había usado por mucho tiempo, algo que parecía que venía de parte de quién. Pero cuando lo de Dios es genuino, nada, por mucha imitación que se tenga, lo va a comparar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo se va a mover en ti. Pero si tú decides creer en lo correcto, cuidado con lo que crees, mi hermano. Cuidado con lo que crees. A mí me habla una persona y me dice: es que oí a fulano de tal, es que el otro día escuché esta prédica de tanto. Y mira, agarra prédicas por todos lados. Por todos lados. Y al final de cuentas, después resulta con que no creen nada de lo que están diciendo. Porque ya todo lo que le entró llegó a traerle confusión. El Espíritu Santo no confunde a nadie. Él te saca de tus dudas. Él te revela quién es Cristo. Él se manifiesta con poder en tu vida. Por eso nosotros hoy predicamos a un Cristo verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu nos lo reveló. Hoy predicamos a un Cristo vivo. ¿Sabes por qué? Porque no lo vimos, pero el Espíritu lo reveló. Hoy predicamos a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes por qué? Porque ¿lo has visto tú? Pero sí se siente, sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Cuidado con lo que crees. O le crees al Dios de las Escrituras, o le crees al que muchas veces te viene de vez en cuando. Yo quiero creerle al Dios de las Escrituras. Al Dios de las Escrituras.
Para eso es muy importante entender esto. No damos clases nada más para quitarle su tiempo, mi hermano. Pastor Irán a las 10:30 está dando una clase muy especial. A las 10:30 en este lugar, él allá arriba y yo acá abajo, damos otra clase. Pero ¿sabe para qué? ¿Sabe cuál es el propósito? Que usted crezca, que usted aprenda a depender del Señor. No le queremos quitar su tiempo, mi hermano. Queremos que usted aprenda a valorar su tiempo, conociendo al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia, mi hermano. Por eso es que nosotros insistimos muchas veces: escuche, véngase a estudiar, véngase a aprender. Pero eso ya no depende de nosotros. Eso ya depende de usted. Eso ya depende de usted. Hace unos días se acercó una hermana a un pastor y le dijo: mira, ¿te acuerdas de lo que te dije que te iba a mostrar? Y le sacó una Biblia en hebreo. Y el pastor, cuando la vio, dijo: ah, está bonita. No, es que porque quiero que, dice, mira, yo sí sigo creyendo en que el Señor Jesucristo a nosotros nos hizo salvos por gracia, no por tradiciones, no por enseñanzas humanas, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú quebrantas un solo mandamiento de los 613 que están escritos, dice la Biblia que ya eres culpable de todos los demás mandamientos. ¿Sabes qué dice Cristo? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que sí cumplió los 613 mandamientos, a Jesucristo el justo. Cuidado con lo que crees, mi hermano. Ponte de pie en esa tarde. Yo en esa tarde te invito a creer en la única persona que nos hizo salvos, en Cristo Jesús. Pero también te invito a creer en el Padre más amoroso que existe en todo el universo, que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Pero también te invito a creer en la persona del Espíritu Santo, que va a traer a tu vida revelación de Él. En otras palabras, te invito a creer en el único Dios verdadero, en el único Dios verdadero, porque eso es lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 19. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Él es único, Él es real, pero Él es un Padre amoroso, es un Hijo Salvador y es un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Decide creer en algo en esa tarde. ¿En qué decides creer? ¿En qué decides creer en esta tarde? Y si en esta tarde el Señor te habló, yo quiero que lo adoremos. Si en esta tarde tú oíste alguna mentira del enemigo, dile al Señor: gracias, porque yo sé que esta prédica tú la usaste, Señor. Tenía poder, era para algo, en el nombre de Jesús. Decide en esta tarde creer en lo correcto. Estamos aquí en esta tarde. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos en esta tarde. Y si pasaste en algún momento de duda de tu vida, extiéndele tu mano al que te puede aclarar todas tus dudas y dile: Señor, yo me tomo de ti. Yo te creo. Perdóname, Señor, por dudar. Perdóname por buscar en otro lado. Perdóname, Señor, porque, Señor, muchas veces, Señor, busqué, Señor, algo que no era con lo correcto. Pero hoy yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo en esta tarde. ¿Usted lo cree en esta tarde? ¿Usted cree en el Padre? ¿Usted cree en el Hijo? ¿Cree en el Espíritu Santo?
Cree en Dios. Crea. Bendito eres. Señor, gracias te damos. Gracias por este mensaje, Señor, donde podemos afirmarnos, Señor, en la roca inconmovible de los siglos. Hoy, Señor, nos paramos, Señor, en esta verdad. Hoy creemos, Señor, a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Hoy, Señor, sabemos que el Padre, Señor, nos ama con amor eterno. Hoy creemos en el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Pero hoy creemos en el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y se mueve con libertad para traer, tomar de lo alto, Señor, y revelárnoslo a nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.